Bienvenido al primero de varios videos sobre cómo resolver ecuaciones de dos pasos. Este video resolverá el tipo más básico de ecuaciones lineales de dos pasos. Recuerde que el objetivo de resolver cualquier ecuación lineal es aislar la variable. Cuando tengamos una ecuación básica de dos pasos, el primer paso será sumar o restar para aislar el término variable, y luego el paso 2 será para multiplicar o dividir para resolver para la variable. Y paso 3, deberíamos comprobar todas las soluciones posibles. Recuerde, para mantener la igualdad, debemos realizar la misma operación en ambos lados de la ecuación. Echemos un vistazo a nuestros ejemplos. Así que aquí tenemos 2x más 3 es igual a 9. Recuerda que 2x significa 2 veces x, así que tenemos la multiplicación aquí y aquí tenemos la suma que tenemos que deshacer. Así que queremos deshacer la adición primero, así que restaremos 3 en ambos lados, así que tendremos 2x a la izquierda, más 3, menos 3, eso será 0, es por eso que hicimos eso. A la derecha tenemos 9 menos 3, eso será 6 y ahora tenemos 2x. Así que para aislar la variable tenemos que deshacer esta multiplicación, entonces tendremos que dividir por positivo o 2. Y nuevamente, dividimos ambos lados por positivo o 2. Así que 2 sobre 2 nos darían una vez o solo x. Y luego 6 dividido por 2, x es igual a 3. Vamos a comprobarlo. 2 veces x, o 2 veces 3, eso sería 6, más 3, es igual a 9. Número 2, tenemos 5x menos 8 es igual a 22. Nuevamente, 5x significa 5 veces x menos 8 es igual a 22. Así que primero tenemos que deshacer la suma o resta. Bueno, lo contrario de menos 8 sería más 8. Y podemos hacer esto siempre y cuando hagamos lo mismo en el lado derecho. Entonces a la izquierda tenemos 5x y luego menos 8 más 8, eso es 0, es por eso que hicimos eso. Recuerda, nuestro objetivo es conseguir esta variable x por sí misma. Y luego en el lado derecho, tenemos 22 más 8, eso sería 30. Y ahora para aislar la x, tenemos que deshacernos de este 5, se adjunta por multiplicación, así que dividiremos ambos lados por 5. 5 sobre 5 es igual a 1, entonces tenemos 1x o x. En el lado derecho, 30 dividido por 5 sería 6. X es igual a 6. Echemos un vistazo a algunos más. Ahora el número 3 a veces causa cierta confusión. Tenemos 9 menos 2x es igual a 23. Este es un 9 positivo y luego tenemos menos 2 veces x. Así que necesitamos deshacer este 9 positivo sumando o restando. Bueno, para deshacer un 9 positivo, vamos a tener que restar 9 en ambos lados. No podemos agregar 2 aquí porque este 2 está unido por multiplicación. Entonces 9 menos 9, eso será 0. Así que nos quedamos con menos 2x o podrías pensar que esto es más negativo 2x. Así que vamos a reducir un igual de 2x negativo, aquí tenemos 23 menos 9, eso será 14. Ahora, otra vez, tenemos que tener cuidado aquí, esto es negativo 2 veces x, y lo opuesto a la multiplicación es la división. Entonces, a continuación, necesitamos dividir ambos lados entre dos negativos. Negativo 2 sobre negativo 2 es positivo 1 veces x. Lo que nos da x. Aquí tenemos 14 divididos por 2 negativos. Tenga cuidado con el signo aquí, eso va a ser negativo 7. Número 4, tenemos negativo 11 es igual a 4x menos 43. La variable está en el lado derecho esta vez, así que estamos tratando de aislar este x aquí. El 4 está unido por multiplicación, esto se adjunta por sustracción. Entonces, para deshacer la resta primero, tendremos que sumar 43 en ambos lados. Nuevamente, viendo nuestros signos aquí, negativo 11 más 43, eso nos dará 32 positivos, igual que tenemos 4x. Y luego menos 43 más 43, eso será 0. Y el último paso, tenemos 4 veces x, estamos tratando de aislar x, así que dividiremos ambos lados por 4, simplificar. Tenemos 32 dividido por 4, eso es 8 es igual a 1x o solo x.
8 es igual a x es lo mismo que x es igual a 8. Creo que tenemos uno más. Aquí tenemos negativo 15 es igual a 5 menos 5x. Nuevamente, estamos tratando de aislar la variable que está en el lado derecho, así que cuando terminemos, deberíamos tener algo que se vea así. Así que tenemos que pensar en nosotros mismos. ¿De cuál de estos podemos deshacernos o deshacer, sumando o restando? Pues este 5 aquí se adjunta por multiplicación. Este es una 5 positivo, así que podríamos deshacernos de este restando 5 en ambos lados. Cuidémonos aquí, negativo 15 menos 5, que será negativo 20 es igual a 5 menos 5. Eso es 0. Es por eso que hicimos eso. Así que ahora nos quedamos con menos 5x o podrías pensar que es un positivo más 5x negativo. Así que voy a bajar 5x negativo. Tratando de aislar la x, tenemos negativo 5x, que significa negativo 5 veces x. Entonces lo opuesto a la multiplicación es la división. Vamos a dividir por 5 negativos. Así que aquí tendremos 20 negativos divididos por 5 negativos. Eso es positivo 4 y en el lado derecho, negativo 5 dividido por un negativo 5 es positivo 1, 1 veces x es x, así que hemos terminado. 4 es igual a x o x es igual a 4. Eso lo haré para este primer video. Espero que hayan encontrado útiles estos ejemplos.